Shalom a todos, Parashá Tazria. La palabra Tazria traduce con Siva. Esta parashá no es una parashá realmente con muchas temáticas, es una parashá que trae básicamente 3 temas que trata, pero como todo, supremamente profundos. No es una parashá fácil en la lectura textual, pero es algo que nosotros con el estudio podemos ir aprendiendo y sacando adelante. Esta parashá la tenemos, como ya saben, Vaikra capítulo 12:1 al 13:59, es decir, prácticamente 2 capítulos, y en esos 2 capítulos tenemos los siguientes temas. El primer tema es el tema de la purificación de la mujer después del parto. Está en Vaikra, o sea, Levítico, capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Purificación no se está refiriendo a inmundicia, ni suciedad, ni pecado, sino a un estado espiritual. Si ustedes leyeron alguna vez versiones al español de la Biblia, como la Reina Valera del 60 dice que la mujer está inmunda. Eso no es cierto, mucho menos por tener un hijo. Un hijo es una gran bendición y entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? En un español más moderado, un español más moderno, entonces dice la mujer está impura. Pero luego es que tener hijos impurifica. No, lo único que hace es que se cambie de estado. Y ese cambio de estado es el que hemos ido explicando en el curso de Tevilá que hemos hecho. El segundo tema es el tema de la zarat en la piel, lo que tradujeron como lepra. También no se trata del bacilo de Hansen, que es el que produce la lepra moderna, que es la de que se carcome la piel y los dedos, y eso no es eso a lo que se está refiriendo el tema. Se está refiriendo a la zarat, que es una lepra a nivel espiritual. Y el tercer tema es el zarat en las vestimentas, es decir, no solamente le daba zarat a la piel de la persona, sino le daba en sus vestimentas y en algunos artículos de cuero y en las paredes de su casa podía dar. ¿Qué quiere decir todo eso? Y para ello, como siempre, háganse preguntas. Cuando ustedes leen la parashá, deben hacerse preguntas. Si usted no alimenta ¿su alma qué come? Usted come churrasco, usted come verduras, se supone que debe comer de una manera frugal y sana, ¿no? Pero ya que tú te preocupas por la alimentación de tu cuerpo, supongo, debes preocuparte más también por la alimentación de tu alma. Tu cuerpo es importantísimo, tu alma también. Y tu alma se alimenta de espiritualidad. Y la espiritualidad no es torcer los ojos y llorar en una iglesia. Eso no, gente que tuerce los ojos y llora y blanquean los ojos en iglesias, eso es lo que hay. Vaya a ver si eso realmente es así en la vida práctica. Y espiritualidad o tener una vida cercana a Dios no es servir en un ministerio, lo que llama popularmente los ministerios en la iglesia es ayuda a recoger la plata, ayuda en la portería, ayuda con los niños, ayuda, sí, pero puede estar más mal que los demás, incluso que el que está afuera. Entonces, eso no es un signo de que la persona realmente tenga una vida espiritual y que esté en un nivel adecuado espiritual y que esté cercano a Dios. Los caminos de Dios no son ir a iglesias, no es ir a un lugar. Ir a un lugar no te hace más cercano a Dios. Lo que te hace cercano a Dios realmente es que la luz de Dios ilumine sobre ti, que tú jales la luz de Dios hacia tu vida y cuando la luz de Dios está contigo, entonces tú puedes iluminar el mundo que te rodea. Si tú eres lámpara, es porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios no es lo que a uno le parece. Hacer la voluntad de Dios no es cantar y llorar cuando cantas canciones de salmos o canciones de iglesias, no. La voluntad de Dios es guardar su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Es aprender, estudiar para hacer la Torá.
aprender, estudiar, profundizar en el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es uno de los mandamientos, de los 613 que hay, uno de los más importantes, porque si tú quieres conocer a Dios, tienes que estudiar Torá. El conocer a Dios o el tener yadá no se logra con los años de asistir a un lugar, vuelvo y le digo, se logra es con que tú te metas personalmente con el texto. Mi función no es formar seguidores míos. Mi función es conectarlos a ustedes con el texto de la Torá. Que de ustedes dependan es de la Torá, no del hombre. Hay gente en las iglesias, por ejemplo, que no hacen un chocolate sin consultárselo al pastor. Luego, ¿acaso no tienen la Torá en la mano? Y el día que ese hombre no esté, o el día que ese hombre se descubra un área o una faceta de su vida que no te imaginabas que tenía, se te va al piso la fe. Y eso es porque no tenemos una conexión con el Eterno real. La conexión real se da con el estudio de la Torá. El estudio de la Torá te va a llevar a guardar los mandamientos y vas a guardar los mandamientos así no los hayas estudiado, porque también el pueblo cuando recibió la Torá dijo, haremos y escucharemos. Hay muchas cosas que no entiendo de Shabbat, pero lo voy a guardar Shabbat, porque yo le creo es a lo que dice la palabra, no lo que diga una institución como la católica, que fue la que enseñó a ver la Torá como algo abolido. Y eso sí, a seguir su idolatría que derramó por todos nuestros países y que tanto daño ha hecho. Entonces, cuando tú estudias la palabra, te tienes que hacer preguntas y llegamos a este punto. Una de ellas, ¿por qué establece la Torá una diferencia entre dar a luz un niño y una niña, siendo los días de impureza para la madre 7 y 14 respectivamente? Porque al cumplirse los días de purificación debe la madre traer un corbán. Bien, esto lo hemos explicado en el curso de Tevilá. Voy a decir rápido, pues, porque no es el centro de esta enseñanza. El tema de cambio de estatus se da por alejamiento o acercamiento a Dios. Si una mujer tiene un bebé, un hijo varón, cuando el niño sale de su vientre, sale ese potencial de vida. Al salir ese potencial de vida, ella sufre pérdida a nivel espiritual. La forma de purificarse de esa pérdida es teniendo un tiempo de aislamiento. Esto generará todas las preguntas que ustedes quieran. Eso se estudia en el curso de purificaciones y de Tahará Mishpahá, que es pureza familiar. La mujer cuando tiene un niño tiene que tener un aislamiento y cuando tiene una niña es el doble. ¿Por qué el doble? Porque además de que sale de ella esa vida, genera ese vacío dentro de ella cuando sale, una niña que tiene el potencial, o una bebé que tiene el potencial para dar más vida. Por eso la Torá ordena que sean el doble el tiempo. Pregunta, siendo la lepra una aparente enfermedad de la piel, ¿por qué ordenó la Torá acudir con un sacerdote y no tratarla con un doctor especialista? Pues por la razón que no es un problema de físico, no es una enfermedad física. La lepra que se está hablando en las escrituras es una enfermedad espiritual, ¿sí? Por lo tanto, requiere de un médico espiritual. ¿Quiénes eran? Los Cohen, los sacerdotes. La Sarad era es un problema espiritual que tiene una fuerte conexión con la Shon Hara, con la lengua maligna. ¿Qué es la lengua maligna? Con el hablar mal. También lo hemos visto en el curso de Tevilá. Daber el Bene Israel, Lemor, Shaki, y aquí el nombre de la parashá. Nuestra parashá del día de hoy, Tazria, conciba. Hablar a los hijos, a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo. Y fíjense en el versículo que me voy a centrar en este punto para esta enseñanza. Levítico 12:3 dice, al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. La circuncisión es el primer acto que se hace, digamos, de consagración del bebé cuando nace. La circuncisión comienza con el primer judío. El primer judío fue Abraham y con él Dios hace un pacto en el que se involucra, el sello de ese pacto está en la circuncisión. Y ahí comienza
a haber circuncisión por miles de años. En las últimas décadas, digamos, finalizando siglo XX, no, en mediados del siglo XX hasta la fecha, empezó todo un movimiento que empezó a cuestionar el tema de la circuncisión y a ver a la circuncisión como un tema barbárico, ¿no? Como una mutilación para un niño. Tenemos que ver cuál es realmente el significado espiritual de quitar o de remover un pliegue de la piel del cuerpo del humano. ¿Qué simbología que hay detrás de eso? Porque la Torá no tiene gestos de mandar a hacer cosas porque sí, tiene una razón siempre de ello. El rey Salomón nos dice en Eclesiastés 1:9, lo que ha sido es lo que habrá de ser y lo que se ha hecho es lo que se habrá de hacer y no hay nada nuevo bajo el sol. Tenderíamos a pensar que es que la crítica moderna hacia los que practican la circuncisión como el pueblo judío es una crítica nueva. Con realidad, eso es una crítica que tiene muchos siglos también atrás. No es que ahora que son bien humanistas es que se critica la circuncisión. La circuncisión la han criticado los pueblos como, por ejemplo, los romanos, bien salvajes y matones que mataban. Imagínense en el Coliseo romano todas las barbaridades que hacían y criticaban la circuncisión. ¿Por qué? Porque era de los judíos y eso es porque detrás de eso hay un espíritu antijudío, antisemita. Tenemos una conversación que está datada en la Torá oral, y en la que Turnus Rufus era el gobernador romano que dominó Judea poco después de la destrucción del segundo templo. Y él mandó matar al rabino Akiva, un rabino importantísimo dentro del judaísmo. Él fue, el rabino Akiva, uno de los 10 mártires que murieron a manos de esta gente. Y él entonces, antes de mandarlo matar, le dice, las acciones de quién son más bellas, las de Dios o las del hombre. Akiva le dice, las acciones humanas son más bellas y completas. Turnus Rufus le dijo, con respecto a los cielos y la tierra, ¿podría acaso un logro humano unirlos? Rabí Akiva le respondió, no puedes señalar un fenómeno que está más allá de la capacidad humana. Yo me refiero a los asuntos que están dentro del dominio humano. Entonces Turnus Rufus le preguntó, ¿por qué los judíos se circuncidan? Akiva le respondió, yo entendí inmediatamente que esta era la pregunta que estabas haciendo realmente. Y por lo tanto me adelanté y te respondí que las acciones de los seres humanos son más completas que las acciones de Dios. Tráigame gavillas de trigo y panecillos horneados. Cuando se los trajeron, Rabí Akiva los señaló y dijo, este es el producto de Dios y este es el producto del hombre. ¿Acaso no son los panecillos más completos? Tráigame manojos de lino y telas de lino que fueron producidas en Bet-Shan. Cuando se las trajeron, Rabí Akiva señaló y dijo, este es el producto de Dios y este es el producto del hombre. ¿Acaso no son las telas de lino más hermosas y perfectas? Es decir, el rabino le dijo, en esta dimensión, las labores del pueblo de Dios son más bellas. ¿Por qué? Porque Dios pone el trigo, pero el hombre hace el pan. Porque Dios pone la materia prima, pero el hombre hace las telas. Eso no quiere decir que somos más que Dios. Quiere decir que Dios puso la primera parte para que el hombre haga la parte más sublime. Dios nos dispuso para que elevemos la materia, para que de la materia hagamos algo mejor. Entonces, Turnus Rufus le preguntó, ¿y si Dios prefiere a los hombres circuncidados? Si eso fuese así, entonces, ¿por qué no salen del útero de sus madres de una vez circuncidados? Si Dios quería que nosotros naciéramos circuncidados, ¿por qué entonces no venimos de una vez circuncidados? Rabí Akiva le preguntó entonces, ¿por qué el cordón umbilical sale con el bebé? Si tendría que ser cortado por la madre. ¿Por qué Dios hizo que el hombre saliera del vientre el bebé y para poder concluir el nacimiento tienen que cortarlo? ¿Y quién lo corta? Lo tiene que cortar el hombre. ¿Acaso si Dios no quisiera, podría el hombre salir sin cordón umbilical, por ejemplo?
Dios podría hacer eso, pero ¿por qué entonces Dios quiso que además tuviera que intervenir el hombre para cortar el cordón umbilical? ¿Y por qué Dios quiso que naciéramos y tuviera que intervenir el hombre para quitar el pliegue del prepucio? Y esto obedece a cosas mucho más, digamos, profundas. La cultura romana y la cultura de Occidente en general es una cultura que se acostumbró a pensar griego. La cultura judía piensa hebreo, piensa de manera diferente. La cultura griega enseña que el hombre es perfecto y que es obra de Dios, que Dios hace las cosas de una manera perfecta. Y por eso es que ustedes verán todas las estatuas, las esculturas, la arquitectura romana, griega, todos esos se muestran la perfección del cuerpo. ¿No se han dado cuenta? ¿Dónde usted ha visto una escultura griega mostrando llantas, mostrando piel flácida o cosas por el estilo? ¿Dónde? Claro, las culturas griegas muestran a hombres perfectos, con toda la chocolatina en el pecho, ¿no? Con todos los músculos marcados, porque ese es el ideal griego. Es un ideal que busca la perfección, pero la perfección desde la perspectiva materialista. Y para ellos no era concebible que el hombre tuviera que perder alguna parte del cuerpo porque ese cuerpo es perfecto. No fue que Dios se equivocara y entonces, se me olvidó quitar ese pliegue y entonces ahí les dejo para que ustedes lo quiten. No, Dios hace las cosas correctamente, las hace bien. En su perfección Dios quiso dejar ese pliegue del prepucio para que el hombre intervenga y lo quite. ¿Cuál es el concepto hebreo? El concepto hebreo es que nosotros no somos perfectos, nosotros somos perfectibles. Nosotros podemos o venimos a este mundo para perfeccionarnos y para perfeccionar el mundo que nos rodea. Si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos cambios, pero como necesitamos cambiar porque no somos perfectos, entonces muestra de ello es el tema del prepucio. El rabino Akiva había podido haber hablado del tema de la circuncisión sin necesidad de mandar traer telas, ni panes, ni gasas de trigo, sin nada de eso. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué Dios no creó un universo en el que crezcan panecillos y telas de lino en los árboles? ¿Será que le quedaba grande? No, fue que Él no quiso que fuese así. Y si no quiso que fuese así, la siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué Él quiso que el hombre interviniera para elevar las cosas y tomar de un trigo y perfeccionarlo, volviéndolo un pan? ¿Y por qué él quiso que cogiéramos el algodón o cogiéramos, digamos que la materia prima de la naturaleza y la convirtiéramos en telas? Es importante tener en cuenta o tener en mente que la discusión entre Turnus Rufus y el rabino Akiva representan dos puntos diferentes de la concepción sobre la vida. Turnus Rufus representa la cultura romana que domina el mundo antiguo. La cultura romana, la cultura griega es la que domina este mundo, por si no lo sabía. La forma de pensar de la gente, para ello hay que aprender de cultura griega y saber, para darse cuenta, pero resumiendo, esa es la cultura que domina la forma de pensar de las personas actualmente. Y eso aparentemente representa la fuerza del progreso y la civilización moderna, ¿cierto? Ahora, el rabino Akiva es el representante por excelencia del judaísmo ortodoxo rabínico, el cual ha sido considerado la antítesis misma de las ideas progresistas, de la modernidad. Veamos la idea de los mandamientos. Desde una perspectiva, digamos que un poco superficial, los mandamientos son una mezcla de algunas cosas. Algunos buscan, por ejemplo, mejorar el carácter. Otros mandamientos buscan fomentar la ideología adecuada. Otros están relacionados con la observancia por ejemplo, en los servicios religiosos, etc. Hay otras leyes que claramente están dirigidas para mantener la pureza familiar. Por ejemplo, no mezclarse, no tener promiscuidad sexual, cosas por el estilo. La circuncisión es un mandamiento que no es fácil de clasificar dentro de los mandamientos. ¿Dónde lo ponemos? Porque ¿para qué es lo que sirve la circuncisión? A esa edad a la que se hace la circuncisión, que es el 8º día, cualquier cosa que le pase al niño es involuntaria. O
sea, un niño no escogió que lo circuncidaran, sino que está, es más, está muy cerca a ser incluso inconsciente. El niño casi, de hecho, siente el dolorcito cuando le quitan el prepucio y ya, eso es rápido y llora un minutico y ya se le pasó. Es una marca sobre el cuerpo del niño, es una marca indeleble, por supuesto, que sirve para identificar a quien está circuncidado como un sirviente de Dios, pero tiene una desventaja y es que al ser una marca para decir yo soy sirviente de Dios, a la vez es una marca que es oculta. No sé, nunca nadie la va a ver, solo cuando se casa ya el hombre, pero de resto generalmente no. ¿Qué gracia tiene tener una marca que nadie va a ver? Esa es la otra pregunta que nos tendríamos que hacer. Ese era el problema realmente de Turno Rufus con la circuncisión. ¿Por qué Dios crearía al hombre con un defecto físico que debía ser reparado? ¿Para qué? Cuando la realización de dicha reparación parecería no tener un propósito real. La respuesta de Akiva, del rabino Akiva, equivale a una declaración de que Dios deliberadamente creó al hombre defectuoso y dejó en manos del hombre los retoques finales. Podemos entonces ser perfectibles, crecer en perfección. Parte de la labor es la que nosotros tenemos que desarrollar en esta vida. Dios le da a usted inteligencia, usted tiene que desarrollarla. Dios le da a usted salud, usted tiene que cuidarla. Dios le da a usted una familia, usted tiene que velar por ella. Dios le da a usted unos dones y unos talentos, usted tiene que desarrollarlos. No los puede dejar enterrados. Todo en la vida, Dios quiere que nosotros seamos socios en la creación de Dios y en estas cosas se demuestran específicamente también en el tema de la circuncisión. El Maharal de Praga traza la raíz de esta idea al nombre de Adán y nos lo explica de la siguiente manera. Todos los animales de la tierra se les llama Behemá. La palabra Behemá traduce lo que es, ya está allí. Ahora miremos la palabra Adam. Adam, que es hombre, quiere decir tierra. La palabra Adam quiere decir que el hombre viene de la tierra, por supuesto. El hecho de que el hombre venga, venga de la tierra nos lleva a la idea de que el hombre sea o el hombre, es como la tierra. ¿Qué quiere decir que el hombre es como la tierra? Que el hombre, al igual que la tierra, puede llegar a producir cosas, pero para ello necesita una labor intensa para poder desarrollarlas. El hombre entonces, como la tierra, tiene inteligencia, pero tiene que ser regada esa inteligencia para poderla desarrollar. ¿Qué es regarla? Pues trabajar en ella, ¿sí? La persona tiene que esforzarse, tiene que leer, tiene que aprender a pensar, tiene que capacitarse. Todo ese proceso es el esfuerzo que tiene que hacer para que eso dé un fruto. La tierra está ahí y la tierra puede producir muchos alimentos, pero para que dé, el hombre tiene que trabajarla, tiene que esforzarse mucho para que la tierra dé. ¿Bien? Ese es el concepto de por qué Dios nos colocó a Adán, a la especie humana. Y de todas las formas vivientes que existen, el hombre es el único que tiene un estado de imperfección. El gato no necesita ninguna operación para ser perfecto. Dios lo hizo perfecto al gato, lo hizo perfecto al perro, lo hizo perfecta a la vaca, todo lo hizo perfecto. Son máquinas increíbles. Al único que hay que quitarle una partecita era al hombre. Entonces, lo que nos diferencia de los animales es que ellos tienen su perfección para la función a la que vinieron a este mundo, pero nosotros, para poder lograr la función para la que vinimos a este mundo, necesitamos perfeccionar. Parte de esa perfección es la circuncisión. El Maharal explica que la verdadera razón que hay tras el nombre del hombre es que él necesita trabajar para poder sacar a la luz su potencial oculto. De la misma forma, el hombre es capaz de lograr grandes cosas a pesar de sus defectos inherentes. Tiene defectos, pero puede lograr grandes cosas a pesar de que tiene sus defectos. ¿Cuál es la naturaleza de esos defectos?
inherentes que simbolizan la necesidad de hacer una circuncisión en el cuerpo del hombre. El rabino Rami Baraba dijo: de acuerdo a la tradición judía, un hombre judío tiene 248 órganos, como lo tienes ahí en pantalla, que corresponden a los 248 mandamientos positivos de la Torá, que corresponden a mandamientos de la Torá, son 613, que están divididos en dos partes: mandamientos positivos y mandamientos negativos. Mandamientos positivos, todos los de harás, son 248 y los negativos son 365, los de no harás. Los mandamientos negativos, 365, corresponden a todos los días del año, queriendo decir que la Torá debe ser guardada, debe ser observada, puesta en práctica en todo momento. Y los 248 mandamientos positivos corresponden a los 248 órganos del cuerpo humano, lo cual nos está enseñando básicamente es que debes servirle a Dios con todo tu cuerpo, en todo momento, 365, y con todo tu cuerpo, 248. Ahora, hay una cosa peculiar acá, y es que Abraham es el primer hombre que es circuncidado. Y la palabra, acuérdense de Abraham, la historia de Abraham, que primero se llamaba Abraham y luego fue llamado Abraham. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le introduce la Hei, Abraham solamente, suma en hebreo 243. 243 está conectado, dice el rabino, con los números de órganos que Dios puso bajo control cuando nos creó. Quedan faltando 5 para completar todos los órganos. ¿Qué pasó con esos 5? Entonces tuvo que cambiarle el nombre e introducirle parte de su nombre al hombre. ¿Cuál fue la parte que introdujo Dios para el hombre? Para Abraham, la Hei. La Hei es el número 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, 5. La Hei, sumando con los 243 que tenía, nos da 248. ¿Pero qué simboliza la Hei? La Hei está hablando de los 5 órganos adicionales que implicaban que el hombre iba a estar ahora en control de todo su cuerpo, y esos 5 órganos originales son las 2 orejas o los 2 oídos, los 2 ojos, ya van 4, y el órgano sexual, 5, ¿bien? Que representa la Hei de Dios. Cuando Abraham se circuncida, entonces pasa a ser Abraham con circuncisión, teniendo control de lo que ve, de lo que oye y de lo que desea con su órgano sexual. El hombre tiene 2 aspectos. Por un lado, es una criatura de este mundo, al igual que todas las demás especies. Puede que tenga mayor inteligencia, pero tiene las mismas motivaciones. Todos buscamos comer, todos buscamos complacer nuestros deseos y nuestros instintos. ¿Qué función cumple el hombre? El hombre tiene la función de ser vínculo entre este mundo material y el mundo espiritual. Ser viviente que tiene la capacidad de mover cosas de aquí para arriba y de arriba para abajo. ¿Sí? Eso lo explica también el rabino Luzzatto en Derech Hashem. Esta dimensión adicional de los seres humanos, su habilidad para ver más allá de lo físico y para escuchar el mensaje de lo infinito, requiere un control especial sobre los ojos, sobre los oídos. No viene de forma innata con el hombre. Los ojos y los oídos, por ejemplo, son por lo general receptores pasivos de información que ya se encuentra en la naturaleza. El hombre debe enseñarle a sus ojos y a sus oídos a ser más que receptores pasivos. Cuando llega una nueva vida al mundo mediante el proceso de la reproducción humana, este trae consigo una nueva inteligencia. Todo el tiempo que los ojos y los oídos del hombre estén sintonizados solo con este mundo, entonces no podrá haber ninguna nueva inteligencia que no se haya parte de la naturaleza. Entonces, la nueva vida que traiga el hombre a este mundo no va a ser más que el reciclaje de la información que ya estaba acá. Cambiemos de pantalla. El pensamiento judío nos enseña, nos dice que Dios maneja el mundo utilizando principalmente 2 atributos. Digo, no, Él tiene más, pero 2 principales utiliza en este mundo. Por un lado, la fuerza divina, y por otro lado, la bondad divina. Por eso es que normalmente Dios, por un lado, se llama Elohim, por el lado de la fuerza divina o del rigor,
¿sí? Y por otro lado, se llama Adonai, que es el lado de la bondad y de la misericordia. La mezcla entre ellos dos dan un balance y un equilibrio. Si hay más de uno, hay desbalance y hay problemas. Si Dios diera solo garrote, solo juicio, entonces esto no funcionaría. Sería un padre cruel. Si Dios diera solo bondad y misericordia, entonces este mundo sería una alcahuetería o un balagán. Ahora, cuando el atributo de Dios está más inclinado hacia la fuerza divina, en este contexto queda faltando la bondad divina y vamos a tener un mundo en el que la bondad divina, que es la que hace que haya cosecha, que es la que hace que haya empleo, que es la que hace que haya dinamismo en la economía, etcétera, etcétera, va a faltar. Y entonces, ¿qué es lo que va a haber? Lo que va a haber es lo que tenemos aquí en pantalla, que es inflación, como la estamos empezando a ver, depresión y guerra. Cuando, por ejemplo, un país vive esas inflaciones terribles, ha habido economías donde ha pasado eso, van a comprar un televisor en la mañana vale un dinero y ya por la tarde no alcanzó la plata, producto de la devaluación, de la inflación y de todo eso que sucede. Cuando un país está así, está en juicio, y está en juicio porque la bondad divina no está interviniendo en ese lugar, o no está interviniendo en toda su expresión, ¿sí? ¿Y qué es lo que está interviniendo más? El rigor, la fuerza divina. Ahora, cuando, que es como debería funcionar, la bondad divina está funcionando correctamente, Dios colocó al hombre para que jale esa bondad divina ilumine al mundo que nos rodea. ¿Quién es el intermediario entre Dios y la naturaleza o el mundo que nos rodea para que esa bendición baje? El hombre, el alma humana. Por eso fuimos puestos aquí también. ¿Se acuerdan la enseñanza de Bereshit, Génesis, capítulo 1? La palabra Elohim está conectada con corazón, porque está expresada 32 veces. Y eso habla del bombeo de la irrigación de Dios permanentemente. Y el que puede hacer que ese bombeo, esa bendición baje a este mundo es el hombre, nadie más. Y por lo tanto, si esto funciona así, entonces habrá abundancia y sobreabundancia en el mundo. Cuando hay escasez en el mundo, cuando hay hambrunas, etcétera, es porque el hombre se dedicó a todo menos a bajar la luz de Dios a este mundo. Cuando hay abundancia y cuando hay bendición, cuando hay paz y prosperidad, es porque el hombre está haciendo el trabajo que tiene que hacer de bajar la luz de Dios para irrigar este mundo de bondad y de misericordia. Entendiendo estos dos conceptos, podemos seguir. De Abraham la Torá no se refirió que era un hombre completo, sino hasta que se circuncidó, como está escrito aquí en pantalla, en Bereshit 17:1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se reveló ante Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, o sea, tu protector, camina ante mí y sé completo. ¿Cómo es completo? Con la circuncisión. Otra forma de expresar esta idea, el mérito de la circuncisión es muy grande. Si no fuera por ella, Dios no habría creado el mundo como está escrito. Si no fuera por mi pacto, vamos a verlo, eso está en Jeremías 33, lo explica la Mishnah, Negarim 3:11. Si no fuera por mi pacto, el cual está presente constantemente de día y de noche, ojo, ¿cuál es ese pacto que está presente constantemente de día y de noche? La circuncisión. Si no fuera por la circuncisión, yo nunca habría preestablecido las leyes de los cielos y la tierra. Así de importante es el tema. Nosotros estamos en el mundo solo para tener la posibilidad de perfeccionarnos. Todo tiempo que los ojos y los oídos del hombre estén encerrados a lo que está más allá de la existencia física y que el hombre dedique toda su fuerza vital solamente a mantener y mejorar el mundo físico, entonces estará meramente en la capa más exterior de la existencia. Hay un término que tenemos que aprender, es un término muy profundo que enseña la Kabbalah que se llama la Klipá. Como tenemos esta naranja, que es el mejor ejemplo, tienen una cáscara por fuera.
que protege y que sirve para proteger el centro de ese alimento, que es el fruto. La cáscara ha de ser removida para poder acceder a la bendición. La cáscara es la protección, la bendición está adentro. La cáscara o clipá puede ser en la vida del hombre las dificultades que se presentan. Cuando aprendemos a quitar esas dificultades de manera sabia, podemos acceder a una vida de frutos, de bendición. Podemos disfrutar las bendiciones que Dios tiene en la vida. No existe bendición sin que haya una previa trabajo, ¿sí? Viene, entonces, consigues novia, pero consigues suegra. Tienes, ¿qué te digo yo? Consigues trabajo, pero vas a tener jefe, ¿sí? Tienes aumento de sueldo, pero tienes que pagar impuestos. Nada es, o sea, nosotros buscamos siempre idealmente un mundo en el que no tengamos contrapartes. Pero siempre para lograr los objetivos de la vida tenemos que esforzarnos. Como les dije, que a la tierra hay que producir, hay que ponerla a trabajar para que dé. Con esfuerzo se logra todo. Ustedes que son profesionales, saben que, por ejemplo, el título profesional que tuvieron les ayudó a acceder a empleos, a trabajos y eventualmente a tener las cosas necesarias para la vida, poder mantener un hogar, poder pagar el estudio de sus hijos, poder darse lujos, poder viajar, etcétera. Pero ese título no se lo dieron a usted, no le salió en una pizza. Ese título fue producto de mucho esfuerzo. Ese esfuerzo simboliza la cáscara. Cuando usted ya invirtió ese esfuerzo, ahora puede quitar esa cáscara y acceder al fruto, al goce que es comer de la naranja. Las clipot son cáscaras que están en nuestra vida, que tenemos que quitar para poder disfrutar realmente la vida. Una clipot, por ejemplo, puede ser el mal genio. Para poder quitarte esa cáscara y disfrutar la vida y comer de la vida en alegría, tienes que quitarte la cáscara que no corresponde. Entonces hay que trabajar espiritualmente para ello. No puedes llegar a tener prosperidad en tu vida si tú no la trabajas. Y esa es una cosa que nos diferencia, por ejemplo, con las enseñanzas cristianas, por ejemplo, que creen que solamente orando es que va a bajar la bendición. La bendición viene por producto del esfuerzo y del trabajo de las personas. No porque yo eché fuera un demonio es que me va a caer la bendición. No porque yo ahora eché fuera el demonio de escasez, el demonio de ruina, lo que sea, ahora es que me va a llegar plata y trabajo. No, eso va a llegar producto de que tú haces lo que tienes que hacer, te esfuerzas, que tú estudias, ¿sí? Que tú trabajas en lo que tienes que hacer, que tú te tienes que levantar y tienes que bañarte y tienes que salir a buscar trabajo y tienes que en el trabajo ser una persona que la vaya con los demás y una persona que mantenga satisfechos a sus empleadores, una persona que trabaja con honradez. Todo eso es el esfuerzo, que es la cáscara que hay que quitar. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir el día de mañana las bendiciones. Y esa bendición de Dios, cuando yo no he trabajado, entonces la voy a invertir en mejorar no el fruto, sino la cáscara que lo cubre. Si me llega bendición, en lugar de aplicarla yo a crecer como persona, la voy a aplicar es en tener mejor carro, o en tener mejor ropa, o en mandarme a operar la nariz, o bueno, etcétera. Cada uno sabrá. No es que tener mejor carro, tener mejor ropa no sea un objetivo loable, pues por supuesto. Pero si yo recibo bendición, como mucha gente que recibe su sueldo y solo se preocupa por lo material de su vida, poder viajar bien, comer bien, etcétera, pues no se preocupa de la parte trascendente, que es la que nos va a hacer quitarnos las cáscaras que nos sirven y poder aprovechar del fruto. Entonces esa bendición de Dios me va a servir es para engrosar el tamaño de la cáscara, no para acceder al fruto. Ahora bien, la cáscara, como vieron, solo sirve para proteger el fruto. Es decir, si la bendición de tener, por ejemplo, alegría y paz constante en mi hogar no requirieran de esfuerzo, es decir, no requirieran de cáscara,
nunca la apreciaría. Yo aprecio lo que tengo que me ha costado esfuerzo, lo que no me ha costado no lo aprecio. Eso es una ley de la vida. Por lo tanto, las bendiciones de Dios debemos revertirlas en el logro más interno, en el fruto, y así quitar las cáscaras que son las que protegen ese fruto, pero que no me dejan disfrutarlo todavía, y para ello requiere esfuerzo, trabajo y control. Dominio sobre nuestras inclinaciones. El dominar nuestras inclinaciones, la persona que domina sus inclinaciones es que ha trabajado correctamente en quitar las clipot, las cáscaras. El Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, uno de los libros más antiguos de la librería judía, hace una conexión entre el Brit Milá y el Brit Halashon, la circuncisión de la lengua. Fíjense que esta parashá tiene, los temas de esta parashá son la circuncisión y el tema de la zarat. La zarat es una enfermedad espiritual que llega producto de, generalmente, de no tener control en la lengua, de hablar inapropiadamente. Entonces, este libro nos dice que hay una conexión entre la circuncisión y la circuncisión de la lengua. El lugar de la circuncisión es el lugar a través del cual el hombre invierte su fuerza vital física al universo, mientras que la lengua es el lugar por medio del cual el hombre vierte sus pensamientos e ideas en este mundo. La Lashon Hará tiene como objetivo la separación y el juicio. Los ojos y oídos se enfocan en encontrar las fallas y debilidades, y la lengua es utilizada para exponer los defectos que fueron encontrados por la inteligencia. Ahora, la inteligencia del hombre es el poder de la bondad que debe esparcir en el mundo. Enfocar su poder en lo negativo es similar a que Dios maneje al mundo con fuerza en vez de con bondad. La apariencia externa de este poder humano mal utilizado se manifiesta en la aparición física de los defectos en la interfaz y entre el mundo interno y el mundo el externo del hombre. La cáscara o clipá de su existencia. Digamos que las bendiciones en la vida son producto de la bondad de Dios, y esa bondad la debemos invertir en trabajo que nos lleven a buenos frutos. Si no invertimos en trabajo que nos lleven a buenos frutos, entonces Dios va a manejar este mundo o el mundo que nos rodea con rigor, y por supuesto ahí vamos a sufrir. La fuerza vital del hombre, de todos nosotros, se encuentra en 3 lugares. ¿Cuáles son? La inteligencia por un lado, los órganos reproductivos por otro y el corazón por el otro. Los padres circuncidan a los niños en el 8º día de vida, y ello tiene como fin transformar a su hijo en un canal para que la bondad de Dios ingrese en este mundo. ¿Cómo lo vuelvo yo un canal para que la bondad de Dios ingrese en este mundo? Mediante un entrenamiento y educación adecuada. La educación adecuada requiere de estudio y requiere de ejemplo. No puedo tener educación sin dar ejemplo. Circuncidar la lengua, es decir, emplear su inteligencia de adulto para abrir sus ojos y oídos a lo positivo, es decir, lo que yo veo y lo que escucho lo voy a utilizar para lo positivo y no para lo negativo. Por eso, cualquier dato, cualquier concepto que uno dé sobre una tercera persona que no lleve el propósito de construir algo bueno, mejor no decirlo, porque no construyo y no traigo bondad de Dios. Cuando yo hablo mal de un tercero sin el propósito de construir nada, pero cuando yo hablo mal de una persona y no tengo, así sea verdad, ejemplo, esta persona X tiene mal aliento, pero si yo me pongo, pues eso es verdad, pero si yo me pongo a regar esa información delante de otros, ¿qué trato de lograr yo con eso? Lo único que puedo lograr es destruir a esa persona. Y pues resulta que esa persona le dio por cambiar y le dio por mejorar su aspecto físico. Pero yo ya lo crucifiqué, yo ya lo dañé. Entonces, lo único que traigo a través de la maledicencia es rigor de Dios. Y entonces el mundo que me rodea se va a llenar de escasez,
se va a llenar de mentiras, se va a llenar de odio, se va a llenar de también calumnias contra mí, se va a llenar este mundo de todo lo que nosotros no queremos. Cuando uno quiere que su vida sea una vida de bendición, debe abstenerse de hablar mal de otros y de dar información negativa acerca de otros, sea o no verdad, a menos que esa información que yo dé tenga el propósito de evitar que dañen a un tercero también. La circuncisión del corazón es una circuncisión que tiene que ver con amar a Hashem. La palabra dice en Devarim capítulo 36, Hashem, tu Elohim, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. La circuncisión del corazón tiene que ser producto de trabajo, de quitarse la clipa, de quitarse la cáscara. La circuncisión del corazón no se logra simplemente porque yo hice una oración de fe, porque ahí no hay invertido ningún tipo de trabajo de parte mía y como no lo hay invertido tampoco lo aprecio. Entonces Dios nos da las cosas cuando las trabajamos. Yo trabajo en mis rasgos negativos y a veces me caigo y la embarro y otras veces y me levanto y sigo, pero trabajo en ello y tarde que temprano será quitada esa cáscara de mi corazón y también entrará el amor y la reverencia por Hashem, mi Elohim, tu Elohim, y entonces le voy a servir con todo el corazón y con toda el alma para que yo y tú vivamos. La palabra circuncidar o brit en español o en hebreo, circuncisión, suma 612 de bria, también viene de bria, de creación. ¿Qué quiere decir eso que viene suma 612? Queda faltando uno para el 613. Es decir, la palabra brit significa también pacto, como vimos allá con Beria. Y de acuerdo a Nachmanides, deriva de la palabra Bria, que significa creación. El objetivo de los otros 612 mandamientos solo se revelará por medio del mandamiento de la circuncisión. El objetivo de la existencia humana y el cumplimiento de los mandamientos en general es corregir el defecto humano de vivir en la clipa, es decir, en la cáscara de la existencia, y perfeccionar al hombre por medio de enseñarle cómo vivir en lo principal. El objetivo de la creación es tener una vida como esta. Solo una vida así podrá liberar la bondad del Eterno. Entonces, la labor que tenemos es controlar la maledicencia. Acuérdese que se presentaba en las paredes de la casa, en los objetos de cuero, en la propia piel del hombre. Si la persona hablaba mal de su prójimo, le iba a aparecer una mancha en su casa. ¿Qué quiere decir? Que usted deteriora su ambiente hablando mal de otros. Si usted sigue hablando mal, si usted se arrepiente, su ambiente va a mejorar, su vivienda, sus posesiones, sus cosas van a brillar. Pero si usted no se arrepiente, entonces ahora le va a afectar sus muebles, le va a afectar sus aparatos, le va a afectar todo lo que usted tiene. Y si usted se arrepiente, entonces vendrá limpieza para su hogar, limpieza para todos los objetos de su casa. Pero si usted no se arrepiente y sigue hablando mal, entonces ahora no solamente va a tener manchas en su casa y en sus posesiones, sino que también ahora le va a salir manchas en su piel. Y eso simboliza que se va a desgastar en la enfermedad, ¿sí? Ahora no aparece la Zaharat como aparecía en la época bíblica, pero aparece la enfermedad. Bien, preguntas.